Hola, soy Ernesto. En este video les voy a hablar de derivadas parciales de campos escalares. Para esto primero vamos a recordar algunas cosas de análisis 1. Supongamos que tenemos una función de una variable definida de R en R. Supongamos además que el dominio sobre el cual está definido es un abierto, así podemos hablar de derivada sin problema. Porque recordamos que la derivada está definida para cada punto en un abierto, porque necesitamos corrernos hacia ambos lados del punto, así que necesitamos tener un pequeño intervalito definido en cada punto, es decir, un abierto. Bueno, dado un punto, un valor de x, x0 en el dominio, la derivada de f en ese punto es este límite, ¿no? F evaluada en el punto más un cierto incremento, menos f evaluada en el punto, dividido por el incremento y tomando el límite cuando este incremento se hace tan chico como se pueda, o sea, tendiendo a cero. Esto también se anotaba el diferencial de f sobre el diferencial de x. Bien, ¿cómo se interpretaba esto? Entonces tenemos el punto x0, f de x0, en rojo, el punto f de x0 más h, f de x0 más h, en negro, en todos los dos puntos sobre la curva que representa la función. Este límite, esta división que está ahí, este cociente, que se llama cociente incremental, calcula la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Sí? Recordemos que la pendiente de una recta se calcula haciendo la distancia entre sus coordenadas y sobre la distancia entre sus coordenadas x. Como las coordenadas x en este caso distan h, abajo me queda h y arriba me queda la distancia entre las coordenadas y. Si hacemos tender h a 0, el punto negro se va a acercar al punto rojo, de manera que la recta tangente, la recta esta de color verde, se va a ir aproximando hacia esta recta que se denomina recta tangente. Es decir, que en el límite la derivada lo que calcula es la pendiente de esta recta tangente aquí de color azul. Si en lugar de x0 tomamos un valor arbitrario de x, nos queda directamente la fórmula de la derivada en función de un x cualquiera y no de un x fijo. Entonces obtenemos la fórmula de la función derivada. Bien, para campos escalares, ¿cómo es esto? Si en lugar de una función sobre R tenemos definida una función sobre R2, es decir, una función de dos variables, ¿cómo sería la cosa? Bueno, supongamos que tenemos una función de dos variables, cuyo gráfico es una superficie. En este caso, para ejemplificar, tomé un paraboloide elíptico. Y supongamos que fijamos el valor de i. Y el valor fijo de i lo voy a llamar i también, para no sobreabundar con letras. Supongamos que el valor fijo de i se llama i y está fijo. Una vez que uno fija un valor de i, obtiene un plano. I igual cierto valor, en R3 se representa como un plano vertical, ¿no? Si interseco ese plano con la superficie, obtengo una curva sobre la superficie, en este caso una parábola, allí de color verde, ¿no? Ahora sí, tomemos un punto arbitrario x0 sobre el eje x, ¿no? Queremos calcular la pendiente de la recta tangente a esa curva de color verde, en ese x0. Es decir, vamos a tener este punto sobre la curva, el punto allí de color celeste, que tiene coordenadas x0 y la altura dada por la función, ¿no? F de x0 y. La recta tangente es esta, ¿no? De color azul. Esa sería la recta tangente de la cual quiero obtener su pendiente. Una recta que está sobre el plano fijado por la i cuando fijé i. Bien. La pendiente de esta recta tangente, por lo que dijimos antes, se calculaba así. Tenía que hacer el límite evaluando a f en x más un incremento, restarle a f de x y todo dividirlo por el incremento. Y hay que evaluar en i porque i es un valor fijo, pero esto que está escrito ahí es un cálculo en una sola variable, si se quiere, porque la i es un número fijo. Recordemos eso todo el tiempo. Bueno, claro, el incremento aquí lo estamos tomando, repito, sobre el eje x porque es el eje sobre el cual nos estamos moviéndonos, ¿no? Ahí la fijamos. Esto se conoce como la derivada parcial de f respecto de x para una función de dos variables.
Si en lugar, la y dijimos que se considera constante. Si en lugar de considerar un x0, considero un x arbitrario, de nuevo, como antes, obtengo la fórmula de la derivada parcial respecto de x. Una fórmula que va a depender de x y del y. Esta función nos indica la tasa de crecimiento, es decir, la pendiente, en la dirección de x de cada punto de la superficie. Nos muestra cómo está creciendo o decreciendo la función en la dirección de las x en cada punto. ¿Por qué? Porque fijé la y en un plano. ¿Qué pasa ahora si miramos la otra coordenada? Si en lugar de fijar las y fijamos las x. Obtengo un plano sobre el eje x. Nuevamente obtengo una intersección con la superficie, en este caso otra parábola, pero en este caso sobre otro plano, ¿no? Antes teníamos un plano sobre el eje, un plano fijando y, ahora tenemos un plano fijando x. Ahora elegimos un y0 arbitrario, un y0 sobre el eje y, y vamos a calcular la pendiente de la recta tangente a esa curva en el plano que fijamos, ¿no? Sería esta recta de color violeta. Bueno, la fórmula es esta. En este caso estamos incrementando sobre la y, porque la x la dejamos fija. Esto se conoce como la derivada parcial de f respecto de y. La x, como dijimos, se considera constante. Si en lugar de y0 consideramos un y arbitrario, nos queda la fórmula de la derivada parcial de f respecto de y. Y nos va a indicar la tasa de crecimiento en la dirección de y en cada punto de la superficie. O sea, la derivada parcial respecto de x nos indica cuánto se está creciendo al cambiar las x, y la derivada respecto de y nos indica cuánto está creciendo o decreciendo, ¿no? La función cuando variamos la y. Bueno, ahora vamos a hacer algunas cuentas con una función en particular. A ver, si consideramos este campo escalar, x cuadrado más 3y cuadrado menos 5xy, que tiene esta forma, si lo graficamos por computadora, ¿cuál será la derivada parcial respecto de x de este campo? Bueno, tenemos que hacer ese límite. Entonces, para la primera evaluación tenemos que reemplazar la x por x más h y la y por y. Y la segunda evaluación tenemos que directamente reemplazar por x y por y, es decir, repetir la fórmula. Nos queda esto, ¿no? Reemplazando las x por x más h, obtenemos esos tres términos, y el último término entre paréntesis es la función evaluada en xy. Suprimimos los últimos paréntesis, vemos que se puede cancelar estos términos, uno queda sumando y el otro restando. Voy a quitar el gráfico porque necesito lugar para hacer más cálculos. Queda esto, luego de suprimir. Voy a cambiar de lugar el segundo y el tercer término. Ahora van a ver por qué, lo mismo, ¿no? Puedo escribirlo en el orden que quiera, ya sumas y restas, ¿no? Y en el tercer y cuarto término saqué de factor común menos 5y, ¿sí? Porque había un 5 repetido, una y repetida, y saqué el menos también, de manera que la x que estaba sumando antes quedó restando, etc., ¿no? Voy a distribuir la h en los dos primeros términos y los dos últimos términos, porque quiero agrupar de un lado todo lo que tenga x cuadrado y todo lo que tenga x del otro lado. Ahora van a ver por qué. Ahora, el límite puede repartir en sumas y restas siempre y cuando cada uno de los términos tenga límite existente, ¿no? Bueno, en este caso van a tener, así que puedo repartir tranquilamente. Bien, en el segundo de esos límites puedo sacar de factor común 5i. ¿Por qué? Porque 5i no depende de h, entonces no, es como si hubiera un número multiplicando que sabemos que pueden salir fuera de los límites. El 5 también, ¿no? Es un número fijo, así que sale del límite. Bien, ahora sí, miremos fijo el primer límite. Podemos resolverlo si tenemos ganas, pero si lo miramos fijo nos damos cuenta que ese límite es la derivada de x cuadrado. Si tuviéramos que hacer la derivada de x cuadrado tendríamos que hacer ese límite y sabemos que el resultado es 2x, así que no vamos a volver a hacerlo. Ya sabemos que eso da 2x. El último límite, el segundo límite, es la derivada de la función x.
Así que eso sabemos que da 1. Por lo tanto, todo este límite da como resultado 2x menos 5y por 1, o sea, 2x menos 5y. Tenemos entonces la función derivada parcial respecto de x. Podemos hacer también este cálculo usando reglas de derivación. Siempre que podamos usarlas, vamos a usar reglas de derivación y evitar hacer el cálculo de límites, que es difícil, un poco tedioso. En otros casos donde no podamos aplicar la regla de derivación, vamos a tener que sí usar límites. Pero en este caso podemos usar reglas tranquilamente. A ver, si tomamos el primer término, x cuadrado derivado respecto de x, da 2x. El segundo término, 3y cuadrado derivado respecto de x, da 0. ¿Por qué? Porque y es constante. Si, respecto de x, ¿no? Si y es considerado una constante, y cuadrado también es constante, y 3 por y cuadrado también es constante, de modo que su derivada respecto de x es 0. Ahora, en el último término, 5 por x por y, 5 e y son constantes, y eso respecto de x es una función lineal. Es 5 por y por x, o sea, algo por x. La derivada de algo por x es algo, o sea que la derivada de esto, respecto de x siempre, es 5y, porque estamos considerando, lo repito, la y constante. Bueno, ahora que tenemos esos tres términos, repetimos las operaciones aplicando reglas de derivación, así que obtenemos que la derivada es 2x menos 5y. Para la otra derivada parcial hacemos lo mismo, no la voy a hacer por el límite, vamos a sacarla directamente aplicando reglas de derivación. Tenemos que la derivada de x cuadrado respecto de y en este caso es 0 porque x es una constante. La derivada de 3y cuadrado respecto de y es 6y. Baja el 2 por 3, 6 por y a la 1, ¿no? Y la derivada de 5 por x por y respecto de y en este caso es 5x, porque respecto de y eso es una función lineal. Por ende, la derivada de f, la derivada parcial de f respecto de y es 6y menos 5x. Bueno, espero que se haya entendido todo y nos vemos en otro video.